Entonces, terminamos con el capítulo 1 del libro de Apocalipsis hoy. Eh, ya tuvimos esta gran visión de Jesús a la luz de Daniel y un par de pasajes de Isaías. Veremos entonces los últimos 4 versículos que también siguen relacionados con Daniel 10. Ya Juan, como Daniel, vio a esta gran visión de Dios y del Hijo del Hombre, y el resultado es el mismo. Ambos caen como muertos a sus pies. Dice, cuando lo vi caí como muerto a sus pies, y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo, no temas. Daniel 10:9 dice, pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí en un sueño profundo sobre mi rostro, con mi rostro en la tierra. Entonces una mano tocó y me hizo temblar mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Daniel, hombre muy estimado, entiende las palabras que te voy a decir y ponte en pie, porque ahora he sido enviado a ti. Me dijo, cuando él me dijo estas palabras, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, no temas, Daniel, porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras he venido. Pero el príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días, pero Miguel, uno de los primeros príncipes, vino en mi ayuda, ya que yo había sido dejado allí con los reyes de Persia. Y he venido para darte a conocer lo que sucederá a tu pueblo al final de los días, porque la visión es para días aún lejanos. Entonces, acá es donde todo el libro de Daniel, y podemos decir Apocalipsis hasta ahora, se va conectando. Al principio del libro se nos dice que esto es en relación a estos días que antes eran últimos, pero que ahora son pronto, ¿no? Voy a narrarles las cosas que van a suceder pronto. Muchos comentaristas relacionan ese pronto de Apocalipsis con el pronto de Daniel, ¿no? Entonces los últimos días que para Daniel eran lejanos, ahora son pronto. Sea lo que sea que signifique eso, que signifique la destrucción de una ciudad o el divorcio con una comunidad o la victoria de Cristo a lo largo del tiempo y el espacio o la victoria de Cristo en la historia de la iglesia o simplemente cosas que van a suceder en el futuro en cualquier momento de la historia. Acá tenemos otra vez a Daniel y este tema de estas cosas son para lejos, ¿no? Y Daniel tiene un tema de 70 semanas que mucha gente interpreta de formas diferentes. La última semana puede ser de oración indefinida, eh, o son 7 años literales, pero no se sabe cuándo empiezan. Otros ponen las 70 semanas con el final de la destrucción de Jerusalén. Pero todo este tema de los últimos días, más que simplemente el fin del mundo, es la victoria de Dios, y los últimos días son los días en los que el cumplimiento del plan de Dios de redimir a su pueblo a través de un Mesías, de traer una nueva creación, un nuevo éxodo, van a suceder. Y con eso viene una gran tribulación, viene una abominación desoladora que veremos más adelante. Pero acá estamos en este mismo paralelo. Ya no está Daniel, pero está Juan, y ambos tienen la misma reacción. La diferencia es que acá ya no está un ángel, sino Jesús mismo, diciéndole, no temas. Y en vez de darle un discurso de las guerras que están pasando y lo que va a suceder en el futuro lejano para Daniel, Jesús le dice, yo soy el primero y el último. Acá el yo soy está en mayúsculas porque usualmente cuando hablamos del yo soy estamos hablando del nombre de Dios, ¿no? Lo vemos en yo soy el que era, el que es y el que ha de venir. Todo eso es simplemente un comentario en el famoso yo soy,
quién yo soy, de Éxodo 3. El nombre pactal de Dios. Por eso acá está en mayúsculas, aunque obviamente eso ya es edición de la traducción y no está implícito en el texto. No viene con mayúsculas y minúsculas. Es la lectura natural. Y acá lo volvemos a relacionar con lo que estaba hace un poquito arriba, ¿no? Acá dice yo soy el primero y el último. Acá arribita dice yo soy el alfa y el omega, que es exactamente lo mismo. Y que aquí en específico con el yo soy el primero y el último está relacionado con unos pasajes en Isaías. Vamos primero a Isaías 41, donde nos dice en el versículo 4: ¿Quién lo ha hecho y lo ha realizado, llamando a las generaciones desde el principio? Yo, el Señor, y el Señor es el nombre sagrado de Dios, Jehová, Yahweh. Soy el primero y con los postreros soy. Y todo esto está en el contexto de la victoria, la redención que Dios va a traer de su pueblo, ¿no? Acá dice: pero tú, Israel, siervo mío, Jacob, a quien escogido, descendiente de Abraham, mi amigo, tú a quien tomé de los confines de la tierra y desde tus lugares más remotos te llamé. Te dije: mi siervo eres tú, yo te he escogido y no te he rechazado. No temas porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí te sostendré con la diestra de mi justicia. Y acá dice: los que se enojan contra ti, o sea, los enemigos de Israel, serán avergonzados y humillados, los que luchen contigo serán como nada y perecerán. Entonces acá el contexto es Israel como siervo de Dios, y en el contexto de Isaías podemos decir que Israel está más relacionado, o el siervo de, Israel, de Jehová está más relacionado con el rey de Israel que con Israel mismo. Porque luego va a decir que Israel es el redentor de Israel. Y eso es una forma simplemente de decir que el rey representa a su pueblo. Acá lo que está diciendo es la victoria que va a venir, y esto es obviamente antes de Jesús, a través de este siervo, va a ser definitivo. No, incluso si pasan por momentos difíciles, Él es el primero y Él es el postrero. Es decir, podemos decir, Él es el Señor de la historia. La historia para Dios es simplemente el desarrollo de su plan redentor. No es nada más. Todo suceso, y lo vemos especialmente en los libros proféticos, todo suceso es del exilio, es de Ciro, que los devuelve a la tierra física que les había prometido, pero que con promesas todavía de restauración. Nabucodonosor invadiendo, la victoria temporal de Sennacherib, pero luego la derrota porque no puede invadir Jerusalén. Todo el tiempo tenemos a un Dios que no simplemente ve el futuro o toma acciones basadas en el futuro, sino que Él mismo, de alguna forma, mueve la historia para cumplir sus propósitos. Por eso, para Israel es un consuelo, en medio del exilio, en medio de las dificultades, entender que esto no es en vano, que Él sigue siendo el mismo Dios, y que no importa lo que esté sucediendo, Él va a vindicar a su pueblo. Y lo va a vindicar en esta figura que es el siervo de Jehová, que finalmente en Isaías 53 va a ser el sacrificio por el cual el pueblo va a recibir la redención última. Va a morir por los pecados del pueblo. Y esa es la única forma de que la victoria final se logre. Isaías 44 también nos habla de de esta realidad, ¿no? Entonces tenemos acá el versículo 6.
Así dice el Señor, el Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién como yo, que lo proclame y lo declare? Sí, que en orden lo relate ante mí, desde que establecí la antigua nación, que les anuncien las cosas venideras y lo que va a acontecer. No tiemblen ni teman, no se lo he hecho oír y lo anunciaba desde hace tiempo. Ustedes son mis testigos. ¿Hay otro Dios fuera de mí o hay otra roca? No conozco ninguna. Y acá lo que está haciendo es comparándose con los otros dioses. Los dioses de las otras naciones. Algo que hace a Yahweh, al Dios de los judíos, diferente al Dios de las otras naciones o a los soberanos de las otras naciones, es que lo que él proclama y lo que él declara sucede. No hay ningún otro Dios, y eso lo pone en otro pasaje, creo que también es en Isaías 41 o finales del 40, que les dice que pongan a prueba a los otros dioses, a ver si ellos pueden traer a colación las cosas del futuro, si ellos pueden realmente no solo predecir el futuro, sino de alguna forma usar los eventos temporales para sus propósitos. Los dioses de las otras naciones, que obviamente no existen, no son reales, pero para esas personas sí son reales. No son señores del tiempo, no son señores de la historia. Su control está en que tienen un pueblo que los representa y un rey que es la imagen de esos dioses. Y su gran imagen depende de que tantas otras civilizaciones conquisten, y su gran poder es dependiente obviamente de la gran magnitud del imperio que tengan. Pero nunca vemos en ninguna otra literatura, ni egipcia, ni asiria, ni babilonia, ni titán, ni otras cosas, alguien que se define así como el señor de la historia, que realmente diga esto va a suceder porque esto ha sido mi propósito desde el principio. Y por eso acá nos dice desde que establecí la antigua nación. Acá está hablando desde Moisés, no que les anuncien las cosas venideras y lo que va a acontecer. No tiemblen ni teman, no se lo he hecho ir y lo anunciaba desde hace tiempo. Ustedes son mis testigos. ¿Hay otro Dios fuera de mí o hay otra roca? No conozco ninguna. No hay nadie como Él. Él es el Señor del tiempo y de la historia. Ese es Jesús. Y por eso es un consuelo, especialmente cuando vemos al Jesús victorioso, al Jesús conquistador, entender que Él no es un rey o un conquistador que no pueda lograr sus objetivos ni lo que se propone. Y por eso Apocalipsis, no importa desde qué perspectiva lo abordemos, muestra a alguien que tiene control sobre toda la historia para lograr su victoria. Que hayan pasado 2000 años y no haya vuelto no es un accidente. Que hayan pasado 5000 años porque no sabemos cuándo vaya a volver y no haya pasado no es un accidente, porque Él entiende claramente que la victoria que Él logró y la redención que Él logró para su pueblo tiene un lugar en el tiempo y en el espacio. Él no está en su trono preguntándose qué va a suceder y cómo van a ser las cosas. Él está ahí simplemente desarrollando y mostrando la gran magnitud de su victoria. No sé si nos alcanza el tiempo, pero si algo les muestro un video que a mí me encanta, que muestra esa realidad. Isaías 48. Esto es versículo 12, nos dice: Óyeme Jacob, Israel a quien llamé, yo soy el primero y también soy el último. Ciertamente mi mano fundó la tierra y mi diestra extendió los cielos. Cuando los llamo comparecen juntos. Congréguense todos ustedes y escuchen. ¿Quién de entre ellos ha declarado estas cosas?
el Señor lo ama, Él ejecutará su voluntad en Babilonia y su brazo será contra los caldeos. Yo he hablado en verdad, lo he llamado, lo he traído y su camino prosperará. Acérquense a mí y escuchen esto. Desde el principio no he hablado en secreto. Desde el momento en que sucedió, ahí estaba yo. Y ahora me ha enviado el Señor Dios y su Espíritu. Así dice el Señor, tu Redentor, el Santo Israel. Yo soy el Señor tu Dios, que te enseña para tu beneficio, que te conduce por el camino que debes andar. Y acá es una relación increíble entre Jesús y su divinidad, porque no solo Yahweh es el que ahora es el Señor de la historia, sino Jesús. Obviamente acá vamos a ver la rebeldía del pueblo de Dios, ¿no? Y eso es constantemente algo que está en Isaías. Si tan solo hubieras atendido a mis mandamientos, entonces habría sido paz, tu paz como un río, y tu justicia como las olas del mar. Y acá es donde para los exiliados y para la gente y los judíos después del exilio, esta fue constantemente la mentalidad que los llevó al fariseísmo y a los saduceos y a todo esto, y fue por nuestro pecado que nos perdimos de la bendición de Dios, ¿no? Y aún así, Él les dice, yo soy Señor del tiempo, lo que está pasando en Babilonia no es un accidente. Esto es algo que yo había planeado desde antes, desde muchísimo antes, prácticamente desde el principio del mundo, ¿no? Desde que extendió los cielos, desde que fundó la tierra. Ese es Dios. Dios no es un Dios que va improvisando a medida que los hechos de la historia se desarrollan. Dios es un Dios que, aunque le daba la oportunidad al pueblo de Dios, y el pueblo de Dios tiene una responsabilidad, acá es claro que el exilio es culpa de ellos, sigue siendo Señor incluso sobre un pueblo rebelde, incluso sobre un pueblo que sufre las justas consecuencias de su rebeldía, y que a través de todo eso va a cumplir sus propósitos. Nada que pasa en la historia es un accidente, absolutamente nada. Todo está bajo el control de este gran Dios, y en este caso de su Mesías, sí, de Jesús, el gran Cristo victorioso. Él como Yahweh, como Jehová, es Señor del tiempo, es Señor de la historia. Y por eso lo que vamos a ver, ya sea que en los capítulos 4 en adelante, ya sea que sea un futuro lejano, un futuro cercano, o toda la historia de la iglesia, o toda la historia redentora, o los hechos pasados que fueron futuros para la audiencia original, cuando uno ve eso, es exactamente como ver el Éxodo. No había forma de que la victoria de Jehová sobre los egipcios no fuera clara y evidente. No fue un accidente que ellos estuvieran ahí por 400 años. Dios ya le había hecho eso a Abraham, pero les había prometido un redentor y una redención. Y tenemos a Moisés y toda la historia de Éxodo. Eso es muy evidente, y por eso el nombre de Dios, más que simplemente autoexistencia, yo soy el que yo soy, como una reflexión filosófica del ser, que no es como ninguna persona en Medio Oriente pensaba. Es ya demasiado filosófico, ya demasiado socrático incluso, o bueno, demasiado griego, helenístico. Cuando él dice yo soy quien yo soy, es observen observen lo que yo hago, y esa es mi gran poder, mi gran victoria, es un testimonio del gran nombre que yo soy y el gran Dios que ustedes tienen. No tengo un nombre con significado pequeño. Mis grandes obras, mi gran redención muestra quién yo soy. Por eso yo soy quien yo soy, yo seré quien yo seré, es exactamente eso. Cuando vayan al pasado y miren esos hechos, y por eso la Pascua es tan importante, van a constantemente recordar el significado del nombre de Dios. ¿Qué fue lo que pasó? Eso es lo que tenían que hacer los niños en la Pascua. ¿Qué significa esta cena, papá?
celebramos esto porque Dios nos libró de la mano de los egipcios, nos libró cruzando por el Mar Muerto y nos ha dado esto constantemente como un recordatorio de quién Él es. Y por eso cuando hablamos de la Santa Cena es exactamente lo mismo. Vamos y vemos la obra de Jesús en la cruz y recordamos quién Él es. Él es el primero y el último. El que vive y estuvo muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos. Una oración extremadamente rara porque ningún hombre puede decir esto. Y por eso es que hay mucha gente que quiere distinguir entre la resurrección y la resucitación. Resucitación. Cuando nos dice soy el que vive, presente, esto es presente, esto es estuve muerto, esto es pasado, y ahora tenemos el que vive para siempre, o que vive por los siglos de los siglos. Que esto es un presente también. Cuando hablamos de la resurrección, yo soy la resurrección y la vida, hablamos de algo increíblemente asombroso y es la victoria de Dios sobre la muerte. Esto no es simplemente una persona que volvió de la vida. Por eso, cuando hablamos de resucitación, podemos decir que más que la resurrección misma, es una sombra que apunta a esta realidad. Acá podemos poner a Lázaro, a la hija de Jairo, a la persona que resucitó tocando el cuerpo de Eliseo, etc. ¿Cuál es la diferencia entre estas personas y Jesús? Que ellos están en esta línea, pero no pasan a esta línea. Ellos viven, la gente puede hablar con ellos, ¿no? Y decir, sí, yo vivo y estuve muerto. Pero luego pasan por esta misma realidad que todos los hombres pasamos. Y es, volvieron a morir. Lázaro volvió a morir, la hija de Jairo volvió a morir, y la persona que resucitó, Eliseo, etcétera, etcétera. Porque puede que haya más. En la historia no sabemos cuántas personas Dios trajo de la muerte a la vida. Solo tenemos un registro de unas cuantas. Cumplen esos requisitos. Algunas veces estuvieron muertos y viven por un tiempo, pero luego vuelven a morir. Y esto es porque el enemigo número uno del hombre es la muerte. La muerte en la Biblia no es simplemente una realidad abstracta del destino último de los hombres, es un enemigo. La muerte es antinatural. Dios no creó al ser humano para morir. El morir es una consecuencia del pecado. Romanos 3 lo pone de forma perfecta. No, Romanos 6, perdón. Romanos 6:3. La paga del pecado es muerte. Nosotros vemos como la muerte como algo natural. Porque vivimos en un mundo caído y no alcanzamos a comprender que así no eran las cosas en el principio. No que el hombre fuera inmortal, primero tenía la posibilidad de comer del fruto de la vida, del árbol de la vida. No lo hizo, pero esa era parte
plan de Dios para la humanidad, que vencieran a la serpiente, trajeran gloria a este mundo, comieran del árbol de la vida y tuvieran familias que llenaran la tierra con la gloria del Dios del pacto con el que estaban relacionados. Llega la muerte, llega el pecado al mundo, llega el pecado y con el pecado la muerte. Y ahora esa es nuestra realidad, que aunque es antinatural, se ha vuelto la naturaleza en un mundo caído. Y la muerte a lo largo de la Biblia es un enemigo. Es más, es el enemigo que ningún hombre puede vencer. Y a lo largo de la historia, más allá de la Biblia, esta es una realidad también. Hay, por ejemplo, en la época de Gilgamesh, un árbol enterrado en el fondo del mar, que el que lo coma vivirá para siempre. Hay leyendas de las fuentes de la eterna juventud, hay piedras mágicas, hay tratos con dioses por inmortalidad, está la exaltación, la apoteosis, que no es necesariamente la victoria sobre la muerte, porque es trascender a una vida espiritual. Jesús es la única persona en la historia de la humanidad que ha derrotado no solo a los poderes invisibles, no solo al diablo y sus demonios, no solo a sus enemigos físicos, pero a los enemigos más grandes del hombre, que son la muerte y el pecado. La resurrección es una parte increíble de la victoria de Jesús. Por eso Pablo va a decir en 1 Corintios 15, si nosotros no creemos en la resurrección del Mesías, nuestra fe es completamente en vano. Porque la única razón por la que hay vida eterna, la única razón por la que Jesús le puede decir a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque muera, vivirá. Y el que esté vivo y crea en mí no probará la muerte. ¿Por qué? Porque Él es la resurrección. Por eso nos dice acá que Él es el primogénito de entre los muertos, ¿no? El primogénito de entre los muertos. Porque su resurrección, su vuelta a la vida no fue simplemente un Lázaro sal, fue un rey victorioso que cogió a la muerte, la venció y por eso tiene las llaves, y las llaves son símbolo de autoridad sobre la muerte y el Hades. En la cruz la muerte fue vencida. Por eso Pablo dice, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Por eso dice, ¿podrá separarnos la muerte del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Absolutamente no. Por eso Romanos 8 es tan glorioso. Porque Romanos 8 está basado en la realidad de que el Cristo resucitado, el Mesías victorioso, ha conquistado la muerte. Por eso ya no hay acusador, porque toda acusación fue pagada en la cruz. Por eso no hay persecución que pueda acabar con el pueblo del Mesías, con el verdadero Israel, con la iglesia, como queramos llamarlo, la comunidad del nuevo pacto, porque su rey ha hecho lo imposible. Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Él ya venció en la cruz. Él ya logró esto y por eso su resurrección es la única esperanza que tenemos de que estas cosas van a suceder. Porque si Él no resucitó, vana es nuestra fe. Porque es en solo ese hecho histórico, real, no espiritual e ideal y especial para nosotros como creyentes, sino un hecho histórico real de que este hombre venció la muerte. Que toda la victoria que vamos a ver en este libro y en todo el Nuevo Testamento está garantizada. Es más, la realidad de que Él es el Señor de la historia está basada en la resurrección. La resurrección es el hecho más importante para el cristianismo. Cuando Él ponga la resurrección bajo la muerte bajo estrado de sus pies, es decir, cuando Él finalmente resucite
a toda la humanidad, tanto para juicio como para salvación. Ahí finalmente habrá consumado su victoria, pero aquí ya en este momento, esto es primer siglo, esto es, si creemos que esto se escribe en el 95, 60 años, si creemos que se escribe en el 65, 30 años, desde que Jesús ascendió al cielo. Y Él nos dice, yo soy ahora, yo soy el primero y el último, el gran yo soy, ese soy yo, y yo soy el primero y el último. Yo, como mi Padre, soy el Señor de la historia. Yo soy el primogénito de entre los muertos, yo he vencido a la muerte. Qué increíble razón para no temer ante su gran majestad. Porque podemos decir con Pablo, más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Eso es lo que nos hace más que vencedores, que este es el gran Mesías conquistador, no que nosotros y nuestra capacidad es suficiente, porque no lo son, pero que Él, el Señor del tiempo y el espacio, el que ha conquistado la muerte y se ha levantado y vive por los siglos de los siglos, vive para siempre. Ya no hay nadie que pueda herirlo de muerte. El que lo intentó, tanto en ignorancia, que es el pueblo judío, como el enemigo que está moviendo todas las riendas para su muerte, y lo hirieron en el talón, porque la muerte para él fue simplemente una herida en el talón. Ha logrado que la muerte haya sido vencida en victoria. Y eso es increíble. Entender que ese es nuestro rey. El que es el anciano de días, es el Hijo del Hombre, es el Señor del tiempo y del espacio, el Señor de la historia, el Señor sobre la muerte. Y esto es un consuelo increíble para la audiencia original de Apocalipsis, que están siendo perseguidos, ¿no? Nos dice Juan, yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Esto es un aliento para todo cristiano que está pasando por momentos iguales, similares o peores a los que Juan estaba pasando. Porque el exilio, aunque es vergonzoso y es feo, no es lo mismo que ser despellejado vivo, no es lo mismo que ser alimentado a los leones, no es lo mismo que ser azotado a muerte, no es lo mismo que ser crucificado y prendido en llamas, que es algo que Nerón hizo muchas veces. Y aunque para nosotros, digamos, no es tan grande la persecución, por lo menos no en Occidente, nuestra persecución es más intelectual, más animosa, de que somos locos por creer que el mundo se creó en 7 días, o por creer que hubo un diluvio universal, o por decir que no hay otro nombre bajo el cielo donde haya salvación sino el nombre de Jesús, en una sociedad pluralista donde todo es amor, donde no hay un Dios sino muchos dioses que todos se comunican y todos son válidos. En una sociedad así también tenemos persecución, y al mismo tiempo tenemos hermanos en África que están siendo asesinados casi que a diario, en Arabia Saudita, en China, en Corea del Norte, que leen esto y para ellos es un consuelo mucho más grande, pero para nosotros también debe serlo, de alguna forma, porque todo cristiano, toda persona que sirva a Jesús en medio de un reino de tinieblas es perseguido de una forma u otra. Y tenemos un consuelo en no temer, porque tenemos a alguien que va a llevar las cosas a su cumplimiento. ¿Por qué sabemos eso? ¿Por qué podemos estar tan seguros? ¿Por qué podemos dar nuestra vida por Jesús? Porque Él es el primogénito entre los muertos. Él vive para siempre. Él tiene las llaves de la muerte y el Hades. Y si lo relacionamos todo esto con Isaías, es un consuelo para el pueblo de Dios. Yo estoy con ustedes. No importa la vergüenza que están pasando, yo los vindicaré. No importa si lo que estén viviendo sea
bueno, en el caso de Israel es culpa de sus pecados. Cuando estamos en el nuevo pacto no lo vemos tan así, porque ya todo fue pagado en la cruz. Pero ya sea que por el plan de Dios tengamos que sufrir ciertas cosas en momentos de la historia, y esto pasa en todo sentido. A veces un aborto espontáneo, a veces perder un empleo, a veces un montón de cosas que pueden pasar por millones de razones. ¿Qué esperanza tenemos? Tenemos el que ha vencido todo, lo que ningún ser humano ha vencido, solo él, que es la muerte y el pecado. Les dice entonces: escribe pues las cosas que has visto y que son y las que han de suceder después de estas. Que acá nos devolvemos a Daniel 10, ¿no? Hay cosas que van a suceder en el futuro lejano y la tarea de Daniel es escribirlas. Acá tenemos a Juan. Juan, que tiene que escribir lo que has visto, que es lo que ya vio y lo que nos ha contado, la visión del Hijo del Hombre, la visión del Anciano de Días, la visión del trono de Dios, la visión trinitaria, la benedicción trinitaria, eso ya lo vio, las que son y las que han de suceder después de estas. Todo esto es lo que el libro de Apocalipsis es. ¿Qué cosas son? Ya hablamos de los tipos de interpretación de Apocalipsis. Y las cosas pueden ser completamente diferentes después, dependiendo del acercamiento que tengamos al libro. Pero todo esto y todo lo que ya se vio y todo lo que está sucediendo o que es y que va a suceder, todo eso es simplemente una muestra de la victoria de Jesús, de nuestra esperanza en que tenemos un gran rey, un gran señor, un gran Mesías. Finalmente nos dice: en cuanto al misterio de las 7 estrellas, y acá nos devolvemos y explicamos el versículo 16. En su mano derecha tenía 7 estrellas. Que eso es lo único que no entendimos. No, la espada la encontramos en Isaías, el rostro como el sol lo encontramos en Daniel y en Jueces. Pero esta mano con 7 estrellas, y que no expliqué porque dije, Juan mismo lo explica, Jesús mismo lo explica. No hay necesidad de ponernos a especular antes de qué era esto. Porque si uno lee esto de corrido, que es lo que uno debería hacer, no hay que ponerse a especular. Esto es una razón por la que los literaristas dirían: hay cosas que son simbólicas y hay cosas que no, porque este sí lo explica pero los otros no. La razón por la que no lo explica, o por la que no hay o por la que la razón por la que tiene que explicarlo es porque este símbolo no es algo que podamos simplemente ir al Antiguo Testamento y buscar. No vamos a encontrar 7 estrellas en el Antiguo Testamento. Todo lo demás sí. ¿Por qué? Porque esto es algo que ya Jesús iba a explicar. Por eso lo agregó en toda esta revelación. El misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Y esto de los 7 candelabros ya lo habíamos visto, ¿no? Era el simbolismo basado en el Antiguo Testamento, era bastante obvio. Pero acá nos lo explica la relación entre ambos. Entonces tenemos 7 y 7. 7 iglesias que ya hemos dicho muchas veces simbolizan la plenitud de la iglesia, es decir, la iglesia universal. Y ahora acá tenemos 7 ángeles que pertenecen a estas 7 iglesias. Y acá podemos decir 3 posibilidades. La primera es que literalmente cada iglesia tiene un, entre comillas, ángel guardián. Porque tampoco es que el concepto de ángel guardián, sino como un ángel que supervisa o que protege o que está con esa iglesia. Este ángel definido como un ser sobrenatural que existe en la presencia de Dios, que es un ser espiritual,
que no es simplemente un hombre con alas, que se describe de formas diferentes, que algunos ponen en jerarquía, otros no ponen en jerarquía, como que ángeles más poderosos, menos poderosos, hay unos con diferentes formas, diferentes roles, diferentes misiones. El otro es ancianos o los líderes de las iglesias. Estos son los 7 ángeles de cada iglesia. Y finalmente puede ser que ángel sea la congregación en sí mismo. ¿Por qué es que se interpreta la primera opción? Pues porque siempre pues dice ángel, y cuando dice ángeles nos imaginamos un ser sobrenatural inmediatamente. Y la gente que interpreta esto muy muy literal dice, ahí está claro que hay ángeles guardianes, ángeles que supervisan iglesias, ángeles que protegen a las iglesias, etcétera, etcétera. La cosa es que ángel, tanto en el hebreo que es Malachi, como en el Malachi, como en el hebreo que es ángelos, es una palabra simplemente para mensajero. Malaquías, el libro del Antiguo Testamento, el profeta del Antiguo Testamento, literalmente es el nombre ángel. Cuando vemos que fue escrito por Malaquías, ahí simplemente está diciendo el libro escrito por el mensajero, las palabras que Yahweh le dio al mensajero para entregarle al pueblo. Eso es lo que literalmente dice. Puede que se haya sido el nombre de una persona, puede que simplemente haya sido un título usado para identificar al profeta. Esta palabra la vamos a encontrar muchas veces, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que no siempre hace referencia a un ser sobrenatural. Eso nos han dicho toda la vida. Y por eso cuando leemos la palabra ángel, de una vez nos imaginamos o un humano con alas o un monstruo de un ojo gigante con un montón de alas o una criatura con diferentes caras y un montón de alas, sea como sea que veamos un ángel. En la Biblia vamos a encontrar muchos ángeles que no son necesariamente seres espirituales, sino simplemente mensajeros, personas enviadas por Dios para entregar un mensaje. Por eso yo no me inclino por esta interpretación, porque si entendemos que son 7 iglesias y las 7 iglesias, aunque simbolizan la iglesia universal, son lugares reales e iglesias reales que existen en esta época de la humanidad. Pues uno, en armonía con el resto del Nuevo Testamento, no parece que esto sea como un principio universal, que los autores del Nuevo Testamento crean que cada iglesia tiene un ángel. No nos enseña en ninguna otra parte del Nuevo Testamento. Y cuando hablamos de doctrina, uno nunca hace doctrina basada en un versículo. Uno nunca saca una verdad o un dogma basado en un versículo. Toda verdad, todo dogma se encuentra a lo largo de la Biblia. No hay nada en el Antiguo Testamento que no esté en el Nuevo, ni nada en el Nuevo que no esté en el Antiguo, ya sea como promesa, profecía, proclamación, que acá es cumplimiento, consumación, inauguración en el Nuevo Testamento, pero todas las verdades están en ambos. E incluso la resurrección, aunque mucha gente dice que la resurrección no está en el Antiguo, pero sí lo está. Ancianos sería una de las interpretaciones válidas. Cuando ya sacamos los ángeles místicos, sobrenaturales de las posibilidades, porque ya sea todos los ancianos o algunos líderes de la iglesia, creo yo, son las personas indicadas, uno no solo para enseñar los contenidos del libro, sino que probablemente son de las pocas personas que en la congregación saben leer. En esta época no mucha gente sabía leer. Muy poquito. Estamos hablando de que el 90% aproximadamente de una congregación no tenía la capacidad de leer.
Y pues obviamente mucho menos de estudiar y de escribir sermones o de hacer una homilía, una presentación de la palabra. Casi todo era por memoria, lo que no significa que una persona tenía que leer para ser pastor, pero que muy probablemente basado en simplemente la evidencia que tenemos de que los líderes de la iglesia son los que escribían todas las cartas de la iglesia de los primeros siglos que tenemos son de líderes, no tenemos como cartas de personas de la congregación normales que se conservaron como con valor para las siguientes generaciones. Y vemos constantemente que, incluso si vamos al libro de Hechos, los ancianos tenían como esta misión de representar a las iglesias. Cuando vamos a la entrega de las ofrendas a Jerusalén, son los ancianos los que las reciben y las envían a Jerusalén, no a la congregación entera. Uno, porque sería extremadamente costoso y saldría más caro llevar la ofrenda que la ofrenda misma. Y dos, porque si seguimos todo el flujo del Nuevo Testamento, son personas maduras en la fe, no hay requisitos para ser un anciano. Puede ser, o puede ser que los ancianos o los ángeles, los mensajeros sean simplemente la congregación misma, o la persona en la congregación que lleva la carta, que puede ser también una opción, que ese mensaje para toda la, o sea, obviamente es para toda la congregación, pero que el mensajero sea la congregación o un miembro de la congregación que fue a Patmos a coger su copia de la carta y llevarla a la congregación, que pudo haber sido a los ancianos, uno representando a la iglesia yendo a Patmos, o un ángel sobrenatural, que no explica cómo la carta iba a ser entregada al ángel o si eso simplemente es otro símbolo que no entendemos. Pero es posible, no voy a decir que es imposible, solo para mí es, yo diría un 10% o menos de posible. Para mí estas explicaciones son de 60% para arriba. De posibles, esta es muy muy bajita, porque no tiene sentido, porque un ángel recibiría una carta. ¿Qué haría el ángel con esa carta? ¿Cómo se lo comunica a las iglesias? No le hallo sentido, pero aquí está. Este es un mensaje para toda la iglesia universal y fue enviado a través de ya sea un miembro de la congregación o los líderes de la congregación para dársela a la congregación. ¿Y cuál es el mensaje? El Mesías victorioso va a cumplir lo que ha prometido. Los días de Daniel están cerca. El fin de los tiempos, no el fin del mundo, el fin de los tiempos está acá. Ya sea en el futuro cercano de la audiencia original, en el futuro lejano de ellos y de nosotros, porque no sabemos cuándo es, ya sea una victoria en la historia de la iglesia por sucesos históricos precisos o simplemente un patrón recurrente de la victoria de Cristo en las edades. Acá está llegando y tenemos una imagen de Jesús tan victoriosa en el principio del libro que lo que vamos a ver de aquí en adelante, incluyendo los capítulos 2 y 3, que es parte de la victoria de Cristo, no están separados. No es que los primeros 3 capítulos son una carta y 4 al 22 son una profecía apocalíptica rara mística. Todo está relacionado, tan relacionado que el versículo 20 del capítulo 1 y el versículo 1 del capítulo 2 están conectados. Acá dice: estos son los 7 ángeles, estas son las 7 iglesias. Ahora dice: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Entonces tenemos un ángel, una iglesia. ¿Cómo está todo esto conectado? Vamos a ver, capítulos 2 y 3, los mismos títulos que vimos de Jesús, la misma grandeza, la misma victoria, está a lo largo de las 7 cartas. Es más, es la esperanza para las 7 iglesias de que van a poder conquistar. Porque si no conquistan, no van a recibir la recompensa. Pero hay una victoria segura porque el Señor de ellos, el Rey de ellos, ya triunfó. Por eso no tienen que temer, como Juan. Porque no importa las dificultades, Él ya venció lo más difícil. Todo lo que queda
nosotros compartiendo su victoria, es seguir conquistando y seguir triunfando. La iglesia es una iglesia victoriosa. La iglesia no es una iglesia derrotada, que lo único que hace es sufrir derrota tras derrota y tras derrota hasta que pum, desaparece de la historia. No, la iglesia es una iglesia victoriosa y lo vamos a ver. Capítulos 2 y 3 nos muestran la victoria de la iglesia en una luz tan increíble que entender que somos parte de algo tan victorioso es difícil, muy difícil, cuando vemos en nuestra vida nuestras derrotas, nuestras luchas con el pecado, nuestro desánimo, nuestra falta de fe. Decimos, si la iglesia es tan victoriosa, ¿por qué yo me siento tan derrotado? Ese es el mensaje de Jesús. No teman porque yo ya he vencido todo. Ahora ustedes solo compartan mi victoria. Sean triunfantes porque yo soy triunfante. Y eso es todo lo que vamos a ver la siguiente sesión. Cómo nosotros somos el pueblo victorioso, el rey victorioso. Eso es lo que Apocalipsis pone en paralelo. Cómo la victoria de Jesús está relacionada con la victoria de la iglesia. ¿Qué significa esa victoria? Ahí es donde muchas personas lo ponen diferente. Pero la iglesia es victoriosa y los miembros de la iglesia son victoriosos, tan victoriosos que tienen prometida una recompensa sin igual. Pero bueno, todo eso lo abordaremos en la siguiente sesión. No sé si alcancemos a poner este video. Voy a buscarlo. A ver. Es este. ¿Sí ven el video? Sí, señor. Todo lo blanco es la iglesia cristiana. Ese es Jesús. No es la primera vez que la iglesia parece estar extinta, no es la primera vez que Jesús sorprende al mundo con la victoria de su iglesia. No ha habido un momento en la historia donde la iglesia no crezca. No ha habido un momento en la historia donde la iglesia haya perdido, porque Jesús es victorioso. Es más, Jesús es el conquistador más grande que ha existido en el mundo. Él tiene el imperio más grande que ha existido. Porque si vemos el mapa, muchos imperios, muchas civilizaciones han caído.
y la iglesia prevalece porque su rey es el rey eterno. Ese es el mensaje de Apocalipsis. Este es el Señor de la iglesia, este es el rey del pueblo de Dios. Él no es simplemente un rey espiritual, él no simplemente es un maestro moral, él no simplemente conquista los corazones de las personas. Él conquista imperios y naciones, lenguas, pueblos, tribus, imperios, reyes, etcétera, etcétera, etcétera. Jesús es un conquistador demasiado grande y demasiado poderoso para nublar nuestra visión, tener una visión de túnel para la obra que Él está haciendo. No comprendemos lo que Él está haciendo. No vemos lo grande que ha sido. Sí, no ha sido perfecto. Y la iglesia no ha sido perfecta. Y la iglesia se ha desviado un montón en ciertas épocas. Pero todo lo que ha sobrevivido, inclusive una corrupción tan grande como fue el medioevo alto, eh, el papado, 3 papas al mismo tiempo, eh, una reforma que no fue perfecta, los resultados de la reforma, los abusos de muchas personas que se llaman cristianos buscando sacarle plata a las personas. Incluso en medio de todo eso, Jesús sigue siendo rey y su victoria es segura. Y va a poner a todas esas personas bajo estrado de sus pies. Todos sus enemigos van a ser conquistados. Ya sea a lo largo de la historia, ya sea en un momento en el futuro específico, ya sea hoy, mañana, ya haya empezado en el pasado y simplemente veamos cómo crece esta realidad. Esto es muy grande, es tan grande que no lo dimensionamos cuando pensamos tan localmente, tan chiquitamente. Este es el Jesús de Apocalipsis. Es más, este es el Jesús del Nuevo Testamento. Es un conquistador como ninguno en la historia. Esa es nuestra esperanza. Él es nuestra esperanza. ¿Alguna pregunta? No, señor, todo muy claro. Qué bueno, que tengan un lindo fin de semana, un lindo domingo. Hasta luego, nos Gracias vemos el igualmente, próximo. gracias por hoy. De nada. Muchas gracias. Adiós.